La historia de la esclavitud no solamente toca a las poblaciones de color, sino que también a los blancos. ¿Lo sabían ustedes? Es bien importante recordar el pasado, la historia, porque nos revela cosas abrumadoras hoy. Hoy les voy a mencionar lo que se dice sobre los esclavos del antiguo Egipto o del siglo X hasta el siglo XV. La mayoría de los esclavos eran de eslava fulani. Esto llega del Medio Oriente, de ahí la palabra deriva en su etimología es esclavo. Las mujeres estaban condenadas a la prostitución y los hombres a las galeras. Y se hacía y había pocos sobrevivientes. Los principales opositores de esto eran los católicos, pero los que fomentaban la esclavitud eran los protestantes. Inglaterra es la gran culpable, entonces, en ese momento. La católica Francia estaba totalmente en contra de la esclavitud de los protestantes ingleses. En 1765, cerca de 23,000 niños empleados por la empresa St. Clement de Bailey, Londres. De los 23,000, 18 niños resultaron heridos fatalmente. 6,400 de los 7,800 niños de una empresa de Londres surgieron sufriendo el mismo destino. 16 de 18 niños también mueren a causa de accidentes de trabajo todavía en las empresas de Londres en el momento en que la tasa de mortalidad infantil se estima en un 90%. Un día de trabajo dura por medio 16 horas. Los niños son empleados para limpiar los conductos de las chimeneas. La tuberculosis y el cáncer bronquial son enfermedades muy comunes. La crueldad de los empleadores es enorme. En 1833, en una fábrica de Manchester, todos los niños que llegan tarde a su trabajo se ven obligados a llevar pesas de 10 kilos en el cuello o se le dan el látigo y algunos mueren bajo los golpes de los palos. En las minas de carbón, los niños son enganchados a los carros para extraer el carbón en condiciones inhumanas. La empresa de vida, la esperanza de vida en los niños no era mayor de 8 años. En 1940, un médico de la ciudad de Chalkport anotó que las muertes diarias de niños en su ciudad, y constado que en 1846 más de 10,000 trabajadores ingleses, en sus mayorías niños, resultaron heridos, mutilados o destrozados por máquinas. El historiador inglés William Gobbett afirma que las vidas de los esclavos blancos campesinos del sur de Inglaterra son peores que las vidas de los esclavos negros estadounidenses. También afirma que los agricultores están tratando de formar una unión para proteger a las viudas o los huérfanos del hambre y que están obligados de exportarlos a Australia como esclavos. Del otro lado del Atlántico, el destino de los esclavos blancos es peor. Es en 1645 que los primeros esclavos blancos son deportados a Massachusetts en los Estados Unidos, bajo la guía de empresarios ingleses que declaran que el trabajo hecho por los esclavos blancos es más rentable porque duran más que los esclavos negros. Los esclavos blancos también fueron enviados a las Islas Barbadas en 1640 para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar. 21,700 esclavos blancos fueron contabilizados en esta época. Desde 1609 hasta 1800, casi 2/3 de los blancos llegaron a Estados Unidos como esclavos y constituyeron la gran mayoría de esta fuerza de trabajo. Mañana veremos más de este gran escándalo de los esclavos blancos a través de las historias. Mientras, estemos atentos y al tanto de todo.